Prepárate para sumergirte en los entresijos de una de las películas más controvertidas e intensas jamás producidas, La Pasión de Cristo. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería participar en escenas donde el dolor no es solo actuación, sino una experiencia real? Durante las grabaciones, el actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, pasó por momentos extremos. Fue alcanzado por un rayo, sufrió azotes que superaron los límites de la ficción y casi se desmayó bajo el peso de una cruz agotadora. Y eso no fue todo. Relatos de eventos sobrenaturales, accidentes inexplicables y presagios misteriosos mantuvieron a todo el equipo en máxima alerta. ¿Tienes curiosidad por saber exactamente qué sucedió y por qué surgieron tantas situaciones inesperadas en este set de filmación? Entonces estás en el lugar correcto. Antes de revelar estas impactantes historias, suscríbete a nuestro canal para no perder ningún detalle sobre este día memorable. Ahora, desentrañemos cada secreto de esta película que marcó una era y continúa despertando fascinación en quienes la ven. Para comprender la magnitud de las controversias y el impacto generado por La Pasión de Cristo, necesitamos retroceder al período en que su idea comenzó a tomar forma. A principios de los años 2000, Mel Gibson, uno de los cineastas más respetados de Hollywood, decidió enfrentar un desafío nada convencional: contar las últimas horas de Jesús utilizando solo los idiomas originales de la época, como el arameo, el latín y el hebreo. Desde el principio quedó claro que no sería una producción sencilla. Además de la barrera lingüística, era necesario recrear de manera auténtica el escenario de la antigua Jerusalén, eligiendo locaciones con clima inestable y terrenos difíciles de trabajar. Aún así, Gibson se mantuvo firme en su visión, creyendo que todo el esfuerzo valdría la pena para ofrecer una experiencia única al público, una experiencia que provocaría intensos debates y, al mismo tiempo, abriría puertas para una de las obras más destacadas del cine religioso. Los desafíos no se limitaron a cuestiones logísticas. Antes incluso de que las cámaras comenzaran a rodar, La Pasión de Cristo ya generaba acalorados debates. Por un lado, críticos y líderes religiosos preocupados por la intensidad de las escenas violentas y por posibles interpretaciones erróneas del mensaje bíblico. Por otro lado, Mel Gibson defendía que su objetivo era retratar la historia de manera auténtica, capaz de impactar profundamente al público. En lugar de desmotivar al equipo, estas controversias iniciales funcionaron como combustible, fortaleciendo la convicción de que estaban a punto de realizar un trabajo destacado en la historia del cine religioso. A medida que se acercaba el momento de las filmaciones, la sensación de involucramiento místico y de acontecimientos fuera de lo común solo aumentaba, reforzando aún más la determinación de todos los involucrados en el proyecto. En medio de una enorme expectativa, presión y una fe inquebrantable, acontecimientos extraordinarios comenzaron a manifestarse en los bastidores de la película. Para hacer viable el proyecto, Mel Gibson llegó a invertir aproximadamente $30 millones de su propio bolsillo, ya que ningún gran estudio quería financiar la idea. Aún así, siguió firme, motivado por su creencia de que esta historia debía contarse de manera auténtica. Jim Caviezel, elegido para interpretar a Jesús, no solo aceptó el papel con valentía, sino que también declaraba públicamente su fe en Cristo. Gibson le advirtió que asumir un papel tan intenso podría dejarlo al margen de Hollywood. Caviezel pidió un día para pensarlo y, al dar su respuesta, hizo un comentario que sorprendió a todos. «Tengo 33 años y mis iniciales son JC». Sin ocultar el asombro, Gibson confesó: «Me estás asustando». Era solo el comienzo de una jornada llena de dedicación, sacrificio y momentos que muchos describen como verdaderos milagros en el set. En cuanto comenzaron a rodarse las primeras escenas, todos se dieron cuenta de que La Pasión de Cristo
no sería solo otra película. Detrás de las cámaras, la intensidad de lo que ocurría era tan marcada como lo que aparecía en las pantallas. En Matera, Italia, el clima impredecible y el terreno empinado imponían una rutina extenuante. Vientos cortantes, frío riguroso y lluvias que surgían sin aviso, convertían cada toma en una verdadera prueba de resistencia. Al mismo tiempo, diversos miembros del equipo relataban sentir una presencia diferente, algo que iba más allá de lo que los ojos podían ver, creando un ambiente cargado de emoción y espiritualidad. A pesar de todos los obstáculos físicos enfrentados durante las filmaciones, acontecimientos mucho más misteriosos comenzaron a llamar la atención. Uno de los episodios más impresionantes involucró al actor Jim Caviezel. Durante las escenas de la crucifixión, fue alcanzado por un rayo no solo una, sino 2 veces, y salió prácticamente ileso, algo que dejó a todos los presentes perplejos. Además, Caviezel desplazó el hombro mientras cargaba la cruz, pero, a pesar de sentir fuertes dolores, insistió en continuar con las filmaciones. El ambiente de asombro aumentó cuando el asistente de dirección, Gian Michelini, también fue alcanzado por un rayo en 2 ocasiones diferentes. Estos incidentes reforzaron aún más la impresión de que fuerzas mayores parecían acompañar la producción, generando una mezcla de respeto y temor entre todo el equipo. Lo que comenzó como un desafío técnico y artístico, rápidamente se transformó en una experiencia que muchos consideraron casi sobrenatural. Las escenas de flagelación, creadas para ilustrar el sufrimiento de Jesús, terminaron siendo más reales de lo planeado. Jim Caviezel fue, de hecho, alcanzado por los látigos, y las marcas en su cuerpo no eran solo fruto del maquillaje. Reflejaban la intensidad y el compromiso con el que abrazó el papel. Para muchos, estos incidentes iban mucho más allá de meros contratiempos de producción. Se convertían en señales claras de que el proyecto llevaba un peso espiritual y emocional, uniendo al elenco y al equipo en torno a un propósito que trascendía la simple idea de filmar una película. A medida que superaban cada dificultad, muchos profesionales del equipo relataban vivencias espirituales profundamente transformadoras. Trabajar en La Pasión de Cristo pasó a ser más que solo actuar o dirigir. Se convirtió en una jornada de fe para varios involucrados. En cada escena filmada, había quienes sentían una fuerte conexión con el propósito de la historia, casi como si revivieran lo que retrataban. Para algunos, cada obstáculo reflejaba el sacrificio y la redención que buscaban contar en la pantalla, creando un ambiente de unión y reverencia. Estos momentos intensos no solo influyeron en el resultado final, sino que también marcaron para siempre las vidas de todos los que participaron, dejando en ellos un legado que trasciende el cine. El desgaste físico y emocional que Jim Caviezel enfrentó durante las filmaciones fue tan intenso que, al final del proyecto, tuvo que someterse a 2 cirugías cardíacas. La escena de la crucifixión, por sí sola, requirió casi 5 semanas de grabación dentro de los 2 meses totales. Aún así, Caviezel permaneció firme en su entrega, afirmando: "No quiero que las personas me vean, quiero que vean a Jesús a través de todo esto". Durante las filmaciones, la sensación de que algo extraordinario estaba sucediendo solo aumentaba. Pedro Sarubi, quien interpretó a Barrabás, contó que al contracenar con Jim Caviezel, tenía la fuerte impresión de que no era el actor frente a él, sino el propio Cristo, con una mirada sin odio ni resentimiento, solo llena de misericordia. Luca Lionello, quien dio vida a Judas, era ateo antes de participar en la película, pero su experiencia en el set lo hizo repensar la fe. Confesó sus pecados, se convirtió al cristianismo e incluso bautizó a sus hijos. El impacto no se limitó al elenco. Un jefe de equipo, seguidor del Islam, también decidió convertirse al cristianismo, después de todo lo que presenció durante el proyecto.
A partir de relatos como estos, queda claro que La Pasión de Cristo superó la frontera del cine. No fue solo una película, sino una experiencia colectiva que tocó profundamente la vida de muchos miembros del elenco y de la producción. Hay quienes describen momentos de conversión, cambio de perspectiva e incluso milagros personales. La atmósfera en los bastidores parecía envolver algo mucho mayor de lo que los ojos podían ver, haciendo que cada escena adquiriera un significado espiritual que impactaba a todos a su alrededor. Los productores relataron haber recibido orientaciones de personas vestidas de blanco que aparecían en el set para dar consejos y luego simplemente desaparecían. Estos acontecimientos alimentaron aún más la creencia de que algo verdaderamente divino estaba en acción. Pero el impacto de La Pasión de Cristo fue mucho más allá de las cámaras. Las experiencias y reflexiones surgidas en los bastidores llevaron a cada participante a repensar cuestiones como la fe, el sacrificio y el propio sentido de la vida. Mel Gibson siempre enfatizó que La Pasión de Cristo fue más que solo cine. Fue un verdadero viaje espiritual. Para él, cada dificultad superada iba más allá de un simple contratiempo. Era una prueba que fortalecía su fe y el compromiso de mostrar la historia de Jesús de la manera más cercana posible a las Escrituras. Por su parte, Jim Caviezel reveló que el papel de Cristo transformó para siempre su visión del mundo. Además de los dolores físicos que sintió ante las cámaras, vivió una profunda renovación espiritual, ganando una comprensión más amplia tanto del sufrimiento humano como de la fuerza que nace de la compasión. Estas fueron algunas curiosidades sobre La Pasión de Cristo, una película que buscó retratar todo el sufrimiento que Jesús soportó en nombre del amor por la humanidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos esta verdad: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De acuerdo con la fe cristiana, Jesús vino al mundo, vivió sin pecar y ofreció su propia vida como sacrificio por la humanidad. Lo que vemos en la película, aunque doloroso, es solo una representación de lo que Él soportó por cada uno de nosotros. Hoy, puedes elegir recibir el perdón que Jesús ofrece desde el sacrificio en la cruz. Cree que Él es el Hijo de Dios, que murió para salvar a cada uno de nosotros. Aunque fue hasta la cruz, Él no permaneció en la muerte. Resucitó y vive, y un día volverá. Entrégate a Él ahora mismo. Acepta la oferta de perdón a través de su sacrificio y encuentra la salvación y la vida eterna en Cristo. Gracias por acompañar esta historia con nosotros. Que la gracia de Dios esté siempre presente en tu vida. Hasta la próxima.